Muchas gracias, Axel. Vamos a tener espacio para un conjunto de preguntas. Van a estar Nicolás y Diego pasando con un micrófono por ahí por cada lado de la sala para que vayan levantando la mano y podamos interactuar con Axel estos minutos. Hola, buenas tardes. Sí, por favor, para que alcance la mayor cantidad de personas, ojalá preguntas breves porque tenemos tiempo en el salón. A ver, hola Axel, soy Juan Andrés Salinas, vengo de Quilpué y soy de la generación, habemos pocos acá, que cuando éramos niños, adolescentes, los jóvenes son mayores que yo, vivimos bajo el comunismo de Allende. A nosotros no nos sorprende lo que está pasando en Venezuela. No necesitamos mirar las imágenes de televisión. Nosotros lo vivimos. De hecho, por el tema de la concientización, en octavo básico a mí me llevaron al Instituto Soviético de Cultura, en Valparaíso. Cuando tú dijiste, si se puede cambiar esto, sí, se puede, yo te respondí, se puede cambiar esto. La clave está en la educación. ¿Y sabes dónde? En los libros de historia, porque la historia se empezó a escribir el 11 de septiembre de 1973 y nos habla de lo que pasó previamente. Ahí está la clave. Axel, una pregunta nomás. ¿Cuál es tu tesis aquí? Tu tesis ya la presentaste así. Pucha, quedamos en la cancha según lo que dijo Bachelet. ¿Cuál es la evidencia de eso nomás? Como que se ve en la evidencia. A ver, tuvimos una reforma tributaria sin precedentes desde el retorno a la democracia en Chile que subió los impuestos a las empresas y que hoy día pagan tasas de impuestos superiores al promedio de la OCDE, de la OCDE. Nosotros pagamos más impuestos a la empresa en Chile que en Suecia. Fue un incremento sustancial, sin precedentes. Además complejizó mucho más el sistema tributario, desintegró en parte el sistema, varias cosas técnicas que son profundas que no vale la pena analizar ahora, pero tributariamente el esqueleto del país cambió. Esa es la realidad. Fue una reforma bastante de fondo. Y la inversión, los niveles de inversión cayeron y todo lo prueba. En materia de educación, la reforma finalmente se aprobó, se acabaron lucro, copago y selección. Y eso es así. También sin precedentes, los gobiernos de la concertación nunca habían hecho algo por el estilo. Hay un antes y un después en esa materia. Gratuidad, se avanzó muchísimo en eso. ¿Cuál era la tesis de los que nos oponíamos a la gratuidad? No es que seamos malas personas, que no queramos que la gente tenga posibilidades, no, ojalá todas las posibilidades del mundo. Era que esos recursos hacían mucho más diferencia en los niños, y en las guaguas, en los bebés, en la gente más vulnerable de Chile, los que no marchan. Sin embargo, se avanzó en ese camino, ¿verdad? Y sabemos que el presidente Piñera, electo Piñera, recogió eso para la segunda vuelta, entre otras cosas. Y que hay gente en la derecha, como Sandón, que promueve eso y muchas otras cosas más, que nada tienen que ver con una idea de la sociedad libre. Bueno, reforma laboral. Chile tiene, según el World Economic Forum, uno de los peores mercados laborales. Y quisimos rigidizarlo aún más. ¿No se consiguió todo lo que querían? No, perfecto. El Tribunal Constitucional votó algo muy importante, pero se consiguió parcialmente endurecer aún más el mercado del trabajo. ¿Quién va a pagar el precio? Les pregunto yo. Adivinen. Pues. Economía 101, sube el precio de algo, cae la demanda. ¿O no? ¿No es así? Bueno. Lo de la Asamblea Constituyente quedó por ahora ahí. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos la agenda se instaló. Entonces, cuando a mí me dicen la reforma, 120.000 nuevos funcionarios públicos, 90.000, algunos dicen 120.000, otros 90.000, 90.000 aparentemente la cifra da lo mismo. Ahí están. ¿O no están? Suma y sigue. Entonces, ¿alguien cree que Piñera va a poder revertir todo eso?
No. Va a corregir cosas, va a acomodar la carga, por supuesto. Es en ese sentido donde yo digo que él va a tener que jugar en la cancha que le dibujó Bachelet. Por mucho que ella esté hoy muy deprimida, por la derrota, por supuesto. En el fondo, si ustedes fueran partidarios de ella, los que son partidarios de ella que están acá, habrá algún infiltrado, supongo yo. Pero si yo fuera partidario de ella, me lo pregunto honestamente. Partidario convencido. No un apitutado que perdió ahora la pega en el gobierno, no. Partidario convencido de sus ideas. ¿Tendría tan mala opinión de lo que hizo? Les dije ya el ejemplo, si fuera al revés, ¿qué opinión tendría yo de un presidente que baja a niveles récord los impuestos, que despide a un tercio de los funcionarios públicos, que reduce la gratuidad en la educación para destinarla a los niños? Yo tendría una excelente opinión de esa persona, aunque mis amigos se queden sin pega en el gobierno, porque perdieron con otro después. Yo al menos. Porque lo que importa son las ideas de fondo, lo que importa es la filosofía, es el ejercicio del poder para transformar, no para administrar. Axel, buenas tardes. Y bueno, aprovechando que uno pocas veces tiene momento para referirse a ti, creo que represento a muchos en felicitarte por la tremenda labor que haces tú y toda la fundación. Realmente es muy importante y lo sabemos. Gracias. Mi pregunta es súper específica. Visto que tenemos a la clase política pensando más o menos en qué es lo que van a hacer ellos en futuro, en trazar la cancha, dejar este legado que tú dices, esa es la pega de ellos, ¿no? Como políticamente hablando. Que esperamos que lo hagan también, porque son, ya sabemos cómo es la derecha. ¿Cuál es el trabajo desde el punto de vista, desde el lado de nosotros, de los liberales, de los que pretendemos profundizar en esta área, ya que el gobierno sabemos que ninguno de los gobiernos es liberal? ¿Cuál es el trabajo que nosotros deberíamos hacer como activistas para poder apoyar este cambio futuro que pretendemos dejar como legado? Creo que tenemos que ser realistas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo intentar mover el horizonte de lo que creemos posible para que se cumpla. Si no, nos vamos a acostumbrar a que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, el Estado va a ir creciendo cada vez más. Yo creo que eso no es bueno. ¿Qué hacer? Muchas cosas, depende de cuál es tu actividad. Si tú estás en una militancia en un partido político y estás activo, presionar al liderazgo político para que empiece a hablar de ideas propiamente liberales y a proponer cosas propiamente liberales. Desde abajo, la batalla de las ideas es otra cosa. Y te puedes organizar desde amigos hasta las redes sociales, todo, etc. Leer, organizar centros de estudio. Hay millones de cosas que pueden hacer. Cambiar el clima de las ideas y presionar dentro de los partidos políticos, para que los partidos políticos que debieran hacer el trabajo contrario al que hace la centroizquierda lo hagan y propongan cosas en esa dirección. Estoy seguro de que a todos ustedes se les van a ocurrir formas de hacer eso. No me parece bien que haya políticos que abracen estas ideas de todo se hace a través de la ley y tenemos que imponer cosas, o que de pronto caigan en eso, ¿no? Las leyes de cuotas, leyes de machuca y cosas así me parecen una mala idea. Como muchos méritos que se tengan en otras cosas, eso no me parece una buena idea. Respetemos la libertad de elegir de las personas. Y en eso tenemos que avanzar. Muchas gracias. Una pregunta general. ¿Qué opinas del anarquismo y como Chile todavía es muy libre, sería posible lograr una sociedad sin Estado? Ay, esa te la contesto en 30 segundos. El anarquismo es una teoría muy interesante, es una teoría seria, que tiene grandes intelectuales detrás, por supuesto. Ahora hay un profesor de Yale, que es un antropólogo, James Scott, que ha publicado unos libros que no sobre teoría anarquista, sino que es historia de cuando las sociedades vivíamos sin Estado y de cómo vivíamos mucho mejor que después cuando se crearon los Estados. Tiene una serie de argumentos, algunos los discuten, pero muy interesantes. Mira, es que esa discusión
es teóricamente muy atractiva, me fascina, pero nosotros tenemos que intentar movernos hacia un horizonte. Supongamos que el anarquismo es el horizonte, que no haya Estado. Bueno, entonces lo que tenemos que velar primero es que no nos suban los impuestos, que no nos regulen todo, que no nos tapen con leyes de esto y leyes de lo otro. Porque ¿de qué sacas tú con pensar en la utopía de Rothbard si finalmente la realidad de lo que te está pasando en el país es que cada vez el Estado crece más sofocando la libertad individual? Entonces, claro, de repente llega un político del otro lado y dice, vamos a bajar los impuestos. Tú dices, no, es que no debiera haber ningún impuesto, cero impuesto. Un anarquista diría eso, no, cero impuesto. Porque el Estado tiene que desaparecer. Entonces, si tú lo bajas del 27 al 20%, lo que estás haciendo es legitimar que existe un Estado. Bueno, no. Me encantaría que fuera un anarquista a los debates de televisión, a ver cuántos más lo van a invitar. No digo que no sea una teoría seria, es una teoría seria. Pero tenemos que ir corriendo la cancha hacia allá. Eso es lo que hay que hacer. Hola, Kaiser. Una pregunta. ¿Crees tú que Sebastián Piñera va a ser capaz de contener a la izquierda vociferante y si es necesario un nuevo referente de derecha en Chile? Contenerla, probablemente no, pero él tiene los instrumentos, los va a tener en el gobierno, además con una izquierda apaleada, que de alguna manera va a buscar un sector, acercarse, me parece a mí, al gobierno de Piñera, de contenerla en algo. Ellos están muy fragmentados, muy peleados. Por supuesto, el Frente Amplio va a ir a la posición más radical. Y el desafío de la nueva mayoría o de la concertación, llámenlo como quieran, ya no sabemos qué nombre tiene, la fuerza de la mayoría, ahora es la fuerza de la minoría. Por supuesto, ellos van a calcular. Si nos asociamos mucho con el Frente Amplio, ahí está el dilema. ¿Vamos a perder de nuevo? O sea, lo lógico, si yo estuviera en el pellejo de ellos, sería eso. Hoy día Mariana Elwin lo dice en una entrevista. O ayer. La DC se radicalizó, perdió el voto de centro. Listo. Entonces, vas a tener un porcentaje de gente que quiere la cosa más radical. Y no hay que confiarse de que la cosa más radical en algún minuto no pueda llegar tampoco. Cuidado, no estoy diciendo eso. Pero si se hace un buen trabajo, eso es menos probable. Y Piñera tiene que liderar ese trabajo. Él es el presidente de la República, o va a ser el presidente de la República. Hola Axel, yo también quería partir agradeciéndole a usted y felicitarlo por los 5 años también. Yo estoy de acuerdo en que esta elección fue, sin quitarle el mérito a la derecha de Sebastián Piñera, fue un triunfo electoral y no de ideas. Y de muchos lados también se escucha del IES principalmente, yo lo he escuchado, de Mansuy, hablar respecto a que tenemos que ganar la batalla de la idea y entrar culturalmente en el voto popular. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cuál es la mirada estratégica que tienen ustedes como fundación? ¿Ustedes trabajan, yo sé que tratan de no pegarse a lo político, pero trabajan junto a algún candidato o tienen pensado hacerlo, entrar definitivamente en la política? Porque yo creo que si en estos 4 años no logramos eso, podemos definitivamente perder y eso. Voy a tu primer punto. No es que hayamos ganado de fondo la batalla de la idea, es verdad, pero tampoco es que la hayan ganado ellos 100%, ni mucho menos. Porque si hubiera sido por la retroexcavadora, y esa es la medida, la perdieron. Da la impresión que la gente no quiere la retroexcavadora. El punto que estoy haciendo yo es que corrieron la cancha, igual, nos guste o no. Que sacrificaron a su equipo político, su partido, su coalición de gobierno en el camino, lo hicieron. Pero corrieron la cancha. Y podrían haber sido mucho más astutos y podrían haberlo hecho de manera mucho más eficiente y tal vez habrían hasta salido reelectos. Cuidado, ¿eh? Entonces no, por lo que hicieron el pueblo, la gente en Chile los castigó, no, ellos cometieron muchos errores tácticos también. Respecto al rol de la fundación, nosotros no vamos a entrar en política, no nos vamos a alinear con ningún partido político, porque si estuviéramos alineados con el partido político, yo no podría estar diciendo lo que estoy diciendo ahora. Y créanme que hay hartos de mis amigos que están bien enojados conmigo. Porque claro, si yo estuviera en el juego político,
A mí lo que me conviene es decir, no, esto es paliza, aquí la gente lo único que quiere es y adora el capitalismo y vamos, el modelo y todo, ganamos por paliza todo. No, el análisis me parece a mí no es tan simple. El análisis no es tan simple, el análisis es más sofisticado que eso. Ganamos la elección, eso simboliza, por supuesto, un rechazo a la ideología vociferante, arrogante de la retroexcavadora, la posición más radical. Sí, la gente parece más moderada que eso. Yo lo dije antes de la elección en una entrevista que me hicieron, que a mí me parecía que Guille iba a perder la elección porque se movió hacia la izquierda y iba a perder el voto de centro, entre otras razones, ¿ya? Pero, ¿hacia dónde está avanzando el país? ¿Hacia más libertad o menos libertad? ¿Menos o no? Eso es lo relevante. No, es que si llegan los otros, llega el Frente Amplio y después entonces teníamos Chilezuela. Nos salvamos de Chilezuela. Yo nunca he pensado que Chile iba a convertirse en Venezuela, se los tengo que decir francamente. Pero supongamos que sea cierto. Botellas de champaña, vamos a tomar champaña, por supuesto. Pero fíjense lo que estamos celebrando. No digo que no haya que ver el vaso medio lleno, hay que verlo, por supuesto. Menos mal, ganamos y es un gran mérito. Pero estamos celebrando no que el país se fue en otra dirección, es que el país no se fue todo lo que se podría haber ido en la dirección que quería la nueva mayoría. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué habría pasado en Chile si el Parlamento, cosa que podría haber ocurrido, hubiera tenido mayorías más claras en favor de las fuerzas de izquierda, de centro-izquierda? Y si Guillermo hubiera salido electo presidente. Pregunta, ¿esto era imposible? ¿No podía ocurrir? ¿Estaba fuera de las posibilidades, de las probabilidades? ¿De qué estado del país te habla el hecho de que algo así sea posible? ¿De que estamos súper bien? Alguien me va a decir es que no pasó, entonces estaba hablando de una cuestión teórica. Era una cuestión teórica, pero también era una probabilidad política cierta. No era imposible. Y si hubieran tenido un mejor candidato que se hubiera trabajado la unidad del sector y todo, en una de esas habría ocurrido. Entonces, para cerrar esa pregunta, nosotros nos vamos a mantener independientes, firmes, y vamos a defender las ideas, no nos importa quién sea el que esté al frente. ¿Aló? El proyecto histórico de Jaime Guzmán y compañía fue demostrar, y los 90 lo lograron, fue demostrar que las ideas, digamos, liberales disminuían fuertemente la pobreza. Ahora hay varios estudios que muestran que los países a mayor libertad económica también disminuyen la desigualdad. ¿Te parece razonable que este grupo de liberales tenga como proyecto histórico demostrar que a mayor libertad económica, menor desigualdad? Es que eso no es necesariamente así, cuidado. En general va ocurriendo estadísticamente esto. Yo creo que la libertad sobre todo hay que defenderla por un tema de principio, me parece. ¿Por qué tengo yo que decirte a ti cómo tienes que vivir tu vida? ¿Y por qué voy a yo disponer de los frutos de tu trabajo? ¿Con qué derecho? Hay un tema ético, de dignidad también, de que la gente se pare sobre sus propios pies. Al mismo tiempo, obviamente que hay que resaltar... Se me puso el camino, no lo veo. Al mismo tiempo, obviamente que hay que resaltar la fuerza creadora y de progreso que es la libertad. La desigualdad, ¿es el problema de fondo? ¿O es la pobreza y la falta de oportunidades? Es que podríamos tener un país, y esto lo he dicho muchas veces, multiplicando el ingreso a 1000 a todas las personas y tener la misma desigualdad relativa, exactamente la misma. Pero todo el mundo va a estar, no le va a faltar nada. Es esa cuestión de que hay otro que tiene más, y ese es el problema, que otro tenga más. No es el problema, no es en sí mismo que haya uno que no tiene. No, es que hay otro que tiene mucho más. ¿Acaso estaríamos mejor si todos tienen lo mismo y son pobres? No, vamos a estar mejor. No es preferible tampoco éticamente. Entonces yo creo que no va por ahí la cosa. Creo que va por el tema de los principios y creo que va por el tema de mostrar cómo beneficia a todo el mundo. Y eso sí, hay que defenderla también de los empresarios que cooptan, se coluden y hacen todo ese tipo de prácticas
donde se echan al bolsillo un montón de plata que no les pertenece. Esta no es una causa en pos de los empresarios, esta es una causa en pos de la libertad de elegir tu camino. Y cuando tienes colusiones y ese tipo de arreglos y capturas del gobierno, colusiones entre políticos y empresarios, esa libertad la están conculcando sin que tú te des cuenta. Y tenemos que luchar contra eso también. Hola Axel, Nicolás Jadel acá. Tú dijiste hace un momento atrás, acertadamente, que Bachelet había rayado la cancha, ¿ya? Mi pregunta es, tomando en cuenta que Piñera no necesariamente es una persona de derecha, ¿qué es lo que tú crees que va, o hasta dónde crees tú que va a poder arreglar la cancha que ya dejó Bachelet e idealmente avanzar hacia las ideas de la libertad dentro de estos 4 años? Mira, si tuviera que usar una metáfora, probablemente sería: Bachelet entró a un campo, pasó la retroexcavadora, se le rompió el camino, no le funcionó, y yo creo que lo que va a hacer Piñera es ir, tapar algunos hoyos y ponerle pastito para que no se vea tan mal. ¿O no va a ser así? Yo les pregunto. Ahora, ¿es eso algo malo? No, porque si él trabaja en un proyecto político para que tenga un sucesor que pueda revertir realmente las cosas después de él, o incluso él avanzando en una agenda tipo modernización del Estado, ni siquiera tiene que tocar las reformas de Bachelet, pero que por lo menos haga él las propias, que queden en el tiempo, y que yo creo que no es tan difícil, o sea, no es fácil, porque política nada es fácil, tal vez no es tan difícil como otras cosas. Entonces ahí yo creo que él se va a erigir en un líder muy relevante de la historia chilena de principios de este siglo. Pero de cambiar la cancha, dejarla distinta, mira, esto era así y ahora yo lo voy a correr por acá, creo que no va a poder, le va a costar mucho. Claro, creo que va a arreglar la reforma tributaria, ¿se fijan? Ahí va a tratar de generar consensos para arreglarla, para hacerla más efectiva, más eficiente. Va a tratar de cuadrar las cuentas fiscales, porque por supuesto este gobierno se fue al chancho con el gasto, es una realidad, nos duplicó la deuda en 4 años y tenemos déficits que no son sostenibles en largo plazo. Intentará hacer una que otra cosa, me imagino yo, en materia laboral. Axel. Y así sucesivamente. Sí, bueno, primero que nada te felicito por tu decisión de no subirte las campañas, porque yo también entiendo que en este tema de ganar campaña de repente figuras del fútbol o figuras de la televisión que son atractivas, ahí lo echan a caminar y los tipos tienen muy pocos méritos. Ahora, lo que a mí me preocupa y que me toca vivirlo es este tema ideológico que veo a los jóvenes. Cuando uno se declara que es partidario de la idea de libertad, inmediatamente te tachan de facho o que lo único que querías es ganar plata. Ahora, yo lo que siempre digo es que uno con los años, uno pasó por todos los gobiernos, luchó por la democracia, pero quiere una democracia para poder elegir y no para que vengan a imponerle ideas o ideas afiebradas. El tema es cómo se puede crear una generación, con lo que acaba de decir el joven allá, de jóvenes que entiendan, o sea, no sé cómo, o sea, porque el tema es que en los colegios tú ves una fuerza, una ideología, pero cómo contrarrestar en eso, pero algo más simple, más fácil de digerir o de llevar a los jóvenes. Sí. Nosotros intentamos hacer eso, no es fácil en la Fundación para el Progreso. Intentamos poner el mensaje de manera simple, atractiva, videos virales, redes sociales, somos una de las fundaciones, si no el think tank más seguido en algunas redes sociales. Eso hay que traducirlo en un lenguaje que todos puedan entender. ¿Cuántos han visto videos de la Fundación de los que están acá? Ahí tiene la respuesta. ¿O no? Esto no existía tiempo atrás. Esto no existía. Esto es nuevo. Y tiene una fuerza
tremenda, en el sentido político de la palabra y en el sentido filosófico de la palabra, de transformación. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo no voy a pelearme a la televisión con los jinetes del apocalipsis, digamos, para palmotearme la espalda yo mismo después. Es muy desagradable muchas veces. El trabajo no lo hago porque soy un adicto al combo. Además, no te pagan como le pagan a... ¿Cómo se llama? Mayweather y... ¿Cómo se llama el otro? McGregor. No es así. Entonces, esto es lo que hay que seguir haciendo. Y nosotros vamos a seguirlo haciendo. Porque estas son fuerzas que generan cambios en el mediano y largo plazo. Y yo creo que un granito de arena contribuimos al triunfo del domingo pasado, por el cual yo también trabajé 4 años, o 3 años más, no sé, porque lo último que quería era que saliera electo un continuador de la retroexcavadora, por el bien del país, y especialmente la gente más necesitada de este país. Así que vamos a seguir. Hagamos una última pregunta y vamos al cóctel, porque creo que tienen... Buenas tardes, mi nombre es Fabián Saldías, soy profesional químico farmacéutico, propietario de una franquicia de farmacia. La pregunta, gracias por la cuña, un poco un tema de los líderes de opinión versus el cuarto poder. Fui educado en los años 70, nací en el año 71 bajo la dictadura del proletariado y se me enseñó educación cívica. 3 son los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora no sé cómo ni por qué apareció el cuarto poder. En el debate presidencial el periodista Neme hizo algo que el líder del gremio de los químicos farmacéuticos debe haber salido inmediatamente al día siguiente a desmentir, que fue el haber hecho la comparación de un fármaco omeprazol genérico versus el medicamento original, Losec MUP. El Losec lo he tenido solamente una vez en mis manos, una, del 2003 que estoy ejerciendo la profesión. ¿Cuál es la pregunta para...? ¿Cómo quitar el cuarto poder a los periodistas? No, es que yo no soy partidario de quitarle ningún poder a los periodistas. Créanme que la mayoría no son simpatéticos de mis ideas y no han sido precisamente fans que me han recibido con una alfombra roja cuando veo sus programas. Ya, tal vez no me han tratado tan mal como el Chino Río, no sé. Tendrá más razones él para estar enojado con ellos, pero si hay algo que es garantía de una sociedad libre, es que exista una prensa independiente y dispuesta, capaz de discutir todos los temas y poner en la encrucijada a políticos, actores, empresarios, de todos los sectores, siendo ojalá fieles a la verdad, no a la posverdad, porque eso también está pasando en medios tradicionales, donde por sesgo ideológico se seleccionan las cosas y se van mostrando de una manera que no es fidedigna. Pero cuidado, en Chile hay algunas iniciativas para restringir la libertad de expresión en la libertad de prensa, en el papel. Si nos vamos por ese camino, terminamos como en otros países de esta región, donde los periodistas terminan en la cárcel por informar y todo. No corramos ese riesgo, no seamos tontos. Que informen con toda la libertad del mundo. John Stuart Mill, en su famosa obra sobre la libertad, dejó clarísimo el rol que cumple la opinión libre en el progreso de las sociedades y en la contención del poder.
Entonces, ese cuarto poder en realidad es un poder independiente del Estado que chequea y balancea el poder del Estado y también, obviamente, de ciertos grupos privados, si es que lo queremos ver así. Y entre ellos compiten también. Entonces, seamos cuidadosos, no nos dejemos tentar por soluciones fáciles, a pesar de que haya periodistas que son malos, que son tramposos, hay muchos que sí son buenos y son muy honestos. Ya, la última. Yo creo que él, sin duda, esto lo dice gente izquierda, fue uno de los mejores candidatos, si no el mejor candidato, en términos políticos de nuevo. No necesariamente su idea, pero en términos políticos. Ha logrado armar un movimiento considerable, y se la jugó por Piñera desde el primer día. Por lo tanto, fue muy leal al interés del país. Exactamente. Y en ese sentido hizo una gran contribución, porque había del sector que apoyó a José Antonio Kast muchos que no querían nada con Piñera. Nada. José Antonio Kast fue, creo, un actor clave en el triunfo de Piñera. Y por tanto va a seguir siéndolo a futuro. Yo creo que los gobiernos de centro-derecha no van a poder llegar al poder sin contar con el apoyo de personajes como José Antonio Kast y los movimientos que logran generar, porque no son menores en términos de votos a la hora de definir una elección. Bueno, muchas gracias. Por estar aquí, iba a decir